Bien, aquí tenemos la figura o una figura que muestra las gráficas esfuerzo en megapascales, o sea, por 10 a la sexta, versus deformación, ¿no? Deformación unitaria. Entonces, para distintos metales, ¿no? Donde se puede reconocer, es parte de la gráfica, ¿no? De todo el ensayo de tensión, podemos reconocer aquí que hay unas, em, hay una parte lineal, digamos, por ejemplo, para el magnesio, digamos que está hasta aquí, ¿no? Correcto. Y a partir de esta recta, a partir de esta recta, se puede determinar, se puede determinar la pendiente es el módulo de elasticidad, que para el magnesio es de 6,5 por 10 a la sexta PSI. Eso es más o menos 45 gigapascales, ¿no? Esto es en unidades inglesas y en unidades del sistema internacional. Para el aluminio, tiene una pendiente ligeramente más alta, ¿no? Una mayor pendiente, 10 por 10 a la sexta PSI, ¿no? O 69 gigapascales aproximadamente. El titanio, y luego le sigue el acero, ¿correcto? ¿Qué quiere decir que la pendiente sea más alta o mayor sea la pendiente? Quiere decir que yo voy a aplicar más, más carga, producir más esfuerzo sobre el material y este se va a deformar menos con mayor carga. Mientras más pendiente o mientras menos pendiente tenga, por ejemplo aquí, en el caso del magnesio, vamos a ver que la deformación es mayor con menor esfuerzo, menor carga. Quiere decir que el acero de estos tres materiales se deforma menos con la mayor carga o el mayor esfuerzo. ¿Listo? No tiene que ver con la dureza del material o la resistencia del material exactamente. Hay una relación, pero no directa, porque sabemos que el titanio es más resistente que el acero. Sin embargo, el titanio se deforma un poquito más, elásticamente hablando. ¿Listo? Aquí hay algunas tablas. Esta es una tabla que está en pascales por 10 a la 10, ¿no? Módulo de Young. Para algunos metales comunes está el cobre. Depende del tipo de forjado del cobre, de cómo se ha fabricado este cobre. Si el elemento, la barra o la lámina está estirada en frío, tiene un módulo de Young. Si está formada en fundición, si está laminado, ¿no? Los módulos de elasticidad cambian. ¿Sí? Y tenemos para el aluminio, para el acero, si tiene mayor o menor cantidad de carbono, también cambia el módulo de Young. Acero aleado, acero de fundición, zinc laminado, el latón estirado en frío, latón naval laminado, el bronce, titanio, y etc. En los textos de mecánica de materiales, al final hay un apéndice donde existen varias tablas. La tabla de módulos de elasticidad o propiedades, ¿no? Tabla de propiedades de estos materiales es donde se muestra, entre otras características, el módulo de Young o simplemente el valor E, ¿no? El valor E. En la separata que les he enviado del curso, ya está, bueno, ahí he pegado algunas tablas de Hibbeler, de Beer y de James McGeer. ¿Listo? Algunas consideraciones. Los materiales que son muy rígidos como el acero tienen grandes valores. Rígido, que no se deforma mucho. Eso se refiere que una pequeña deformación. Mientras que los materiales esponjosos como el hule vulcanizado, plástico, pueden tener valores muy bajos del módulo de elasticidad. Se deforman rápidamente con poquita carga, ¿no? Entonces, el módulo de elasticidad es una de las propiedades más importantes usadas en el desarrollo de las ecuaciones para nuestro curso, porque de ahí obtenemos
la ley de Hooke, y de ahí vamos a obtener la ecuación de compatibilidad que más adelante vamos a ver. Entonces, hay que recordar que el módulo E se puede usar, por la ecuación de la ley de Hooke con el módulo E, se puede usar si y solo si al material se le está aplicando una carga que está dentro del rango elástico. Si la carga se aplica dentro de otra zona de fluencia o de endurecimiento, entonces E no tiene sentido porque solo actúa en el rango elástico y eso hay que diferenciar en los ejercicios. Bueno, en la mayoría de problemas que vamos a tener, todo trabaja en el rango elástico, por supuesto. ¿Por qué? Porque no pretendemos que los materiales que vamos a emplear estructuralmente o en máquinas tengan otro comportamiento que no sea simplemente elástico, que tenga una deformación solamente momentánea. Algunas características de las gráficas. Comportamiento elástico o inelástico. ¿Ya? Si una probeta se somete a un proceso de carga y mantiene el esfuerzo por debajo del límite elástico, cuando yo retiro la carga, eso ya lo hemos dicho, el elemento recupera sus dimensiones originales. Esto significa que el elemento, la probeta, está trabajando, ¿sí?, dentro del rango elástico. Entonces, la curva se pronuncia y cuando yo voy cesando la fuerza, los puntos se vuelven a tubular de regreso. Carga, carga y descarga. En cambio, si una probeta la cargamos más allá de su punto, en este puntito rojo, más allá de su rango elástico, cuando aplico la carga, ¿sí?, y paso este punto del límite elástico y descargo, es decir, reduzco la fuerza, entonces los puntos que se van a tubular no van a regresar como en el primer caso sobre la misma curva, es ida y vuelta sobre la misma trayectoria, sino van a regresar por otra trayectoria. Eso implica que el elemento que tenía una longitud original que estaba en cero, la longitud inicial y final son iguales, entonces cuando se regresa ya no tiene la misma longitud, es una deformación permanente. Comportamiento dúctil y frágil. Bueno, algunos materiales pueden desarrollar grandes deformaciones más allá de su límite elástico, es decir, por esta parte que tienen esto quiere decir que tienen una fluencia, un escalón de fluencia bastante pronunciado y un endurecimiento también, ¿sí? Entonces, este comportamiento en la zona de fluencia se llama dúctil. Cuando tiene un escalón de fluencia bastante pronunciado, se dice que es dúctil el material, más o menos dúctil dependiendo del largo del escalón de fluencia. Correcto. El acero dulce, por ejemplo, el cobre y el aluminio son ejemplos de materiales que tienen este tipo de comportamiento, tienen este escalón pronunciado. Otros materiales, en cambio, por ejemplo, como el vidrio, ¿no? El vidrio, en el vidrio este escalón de fluencia no se nota. Si observan aquí en la gráfica, ¿no? Cuando podemos ver el límite, la zona de proporcionalidad, de frente pasamos al endurecimiento, al esfuerzo último y a la fractura. No hay fluencia. Entonces, cuando no hay fluencia, se dice que es frágil el material, pero cuando hay una fluencia, se dice que es dúctil, es decir, que se pueden formar hilos muy delgados, ¿no? Se pueden formar láminas, ¿correcto? Entonces, la ductilidad en términos más matemáticos o físicos es la medida de la cantidad de deformación plástica que puede darse en un material antes de que éste se rompa. Se puede medir de dos formas, ¿sí? El incremento en la proporción de la longitud del material, o sea, qué tanto se ha deformado antes de romperse. Si teníamos una longitud original L sub 0 y la longitud final L sub f, ¿cuánto es esa L sub f respecto a cero? ¿Qué porcentaje? ¿Ya? O también se puede determinar en el porcentaje de reducción del área. ¿Cuánto se ha reducido el área? De esas dos formas podemos determinar la ductilidad. La fragilidad, en términos simples, es la negación de la ductilidad. Aquí en comparación, nuevamente vemos un material dúctil, aquí abajo, y un material frágil, donde la fractura en el material dúctil
este, aparece cuando hay una deformación muy, muy larga y cuando es frágil, con una mínima deformación. Entonces, en términos simples, se considera que el material es dúctil si su porcentaje de alargamiento o elongación es más del 5%. Si se estira más del 5% de su longitud original, se dice que ya es dúctil. Si es menos del 5%, si se logra estirar 4,8%, todavía se considera material frágil, ¿no? Un material con porcentaje de alargamiento menor del 5% es frágil, ¿no? Y no exhibe el fenómeno de excedencia, ¿no? La falla de este tipo de materiales es repentina, es decir, tú tratas de estirarlo y se quiebra rápidamente. Por ejemplo, las aleaciones de los elementos de tipo estructural, es decir, que forman parte donde soportan cargas, ¿no? Deben ser materiales mayormente dúctiles, ¿no? Para que soporten, no se quiebren en la primera. Entonces, materiales comunes son pues el acero forjado y las aleaciones de aluminio. El hierro fundido gris, en cambio, es un material relativamente frágil. Si se le aplica una carga, este no se va a deformar. O sea, por ejemplo, digamos que golpeo este tubo de hierro con una gran fuerza, no se deforma, no se va a pandear. Más bien, en vez de pandearse, se va a quebrar. Los acero son materiales más bien quebradizos, digamos, ¿no? Los aceros laminados en caliente, ¿no? ¿Sí? En los aceros laminados en caliente generalmente son dúctiles, maleables, ¿correcto? Y se utilizan como elementos de tipo estructural para la formación de elementos de columnas en edificaciones para hacer de soporte de grandes cargas, ¿correcto? Los que son frágiles más bien se suelen seleccionar como elementos de mampostería, o sea, coberturas, donde no soportan cargas, sino cumplen funciones no de sostén de fuerzas, por supuesto, ¿no? Entonces, el escalón de cedencia depende mucho para determinar esta propiedad. Aquí lo vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, aquí otra vez en detalle, material frágil, ¿no? Por ejemplo, un material de acero que fue forjado en lámina y luego en frío le quieres dar otra forma, son elementos, acero laminado en frío. Este acero laminado en frío, cuando es deformado en frío y no en caliente, como en el otro caso, ¿sí? Y es lo que pasa, que cuando es deformado en frío, ya empieza a presentar microfallas, ¿no? Donde se le aplica la carga. Entonces, si yo, por ejemplo, intento enderezar a este material, es probable que ya las fallas se hagan más notorias, ¿no? En cambio, cuando lo forjo en caliente y lo doblo en caliente, estas fallas no existieron nunca. ¿Listo? Entonces, para este tipo de materiales en frío, no doblados en frío, son materiales más frágiles. Resiliencia y tenacidad. La resiliencia es un término que se utiliza mucho hoy en día en el ámbito social, pero yo la conozco desde el punto de vista físico. Para la física, la resiliencia es la máxima cantidad de energía por unidad de volumen que puede almacenar un material en el rango elástico y por tanto corresponde al área mostrada en la figura. Este de acá. En términos físicos y prácticos, se puede decir que es la capacidad de soportar, soportar grandes cargas, ¿ya? Sin dañarse. En el ámbito social se le dice la resiliencia a la capacidad de resistir, ¿no? De aguantar el estrés, de aguantar muchas cosas, porque en la resiliencia, o sea, en el tiempo, ¿no? De resistir está el éxito, dicen en el ámbito social. Bueno, en el ámbito físico, la resiliencia básicamente es la medición de esta área triangular, que es relativamente fácil de hallar, por supuesto, porque es base por altura sobre 2. La base es sigma LP, el límite de proporcionalidad. La altura es epsilon, perdón, LP, y la altura es sigma LP por un medio, ¿no? Es el área triangular. En cambio, esta es la capacidad de soportar sin deformarse, ¿no? Resiliencia, la capacidad de soportar
las cargas sin deformarse y la resiliencia mide a través de esta área. Es una energía que absorbe. En cambio, la tenacidad viene a ser toda esta área, es decir, es esta misma gráfica, pero el área de toda la curva hasta que se rompe, ¿no? Términos sencillos, la resiliencia, la energía que absorbe sin deformarse, nada más. Y la tenacidad es la energía que absorbe totalmente hasta el punto de su ruptura. ¿Sí? Determinar esta área requiere de cálculo integral o de otros procedimientos numéricos para poder determinar. Y esa área se mide en energía por unidad de área, por supuesto, por unidad de volumen, ¿no? Energía de deformación unitaria por unidad de volumen del material. Esa es la diferencia. Digamos que la resiliencia es la capacidad de soportar energía y permanecer siendo igual, y la tenacidad es toda la energía que soportaste, la carga que soportaste hasta que te quebraste. ¿Listo? Aquí hay algunos enlaces que también se los voy a convertir en el aula, en el aula virtual. ¿Sí? Muchos son de ejemplos de ensayos de tracción y de resiliencia, ejemplos resueltos. Algunos están en web y otros también están resueltos en video. ¿Listo? Es importante para leerlo. Pero este tipo, esta parte del curso se desarrolla generalmente en laboratorio, donde se toman datos. Entonces, luego vamos a revisar algunos casos que podríamos tomarlos como ejemplo, ¿no? Y servirnos más adelante para una práctica en laboratorio. ¿Listo?